Buenas noches, Dios los bendiga, amados hermanos y hermanas, bendiciones, que la gracia de Dios sea derramada sobre sus vidas en este precioso día. Queremos invitarlos, ¿verdad?, que participen, rechazo alguno a la palabra de Dios. Sabemos que mucha gente, Santiago dice, ¿verdad?, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal vana es. Entonces, en la actualidad tenemos mucha gente que dice abrazar la religión cristiana y dice creer en la palabra, pero realmente si sus obras y sus hechos y su conducta y su manera de ver las cosas no reflejan a Dios en su caminar, pues realmente vana es la religión de esa persona. ¿Por qué razón decimos que es vana? Porque la palabra dice que seamos hacedores, no solamente oidores de la palabra. Tenemos muchísima gente que conoce la Biblia y se defiende con la Biblia y justifica los actos con la Biblia o trata de adjudicar algo con la misma Biblia. A través de este video queremos ver por qué hay tanto rechazo en la sociedad hoy en día respecto a esto, ¿verdad? Sabemos que hoy en día cada vez el mundo se está está rechazando a Dios de alguna manera, y usted dirá, no, pues que eso desde cuándo se ha visto. Pero hoy en día vemos que el mundo cada vez más se ve más un rechazo terrible en contra de Dios y en contra de su palabra. La gente queriendo, gloria al nombre del Señor, seguir sus propios rudimentos, querer obedecer a Dios a su manera, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, es que yo sirvo a Dios a mi manera. Sabemos que la palabra, la Biblia, la Escritura, la Sagrada Escritura es la norma de fe de todo cristiano, de todo verdadero cristiano. Pero ¿por qué hay gente que aún siendo creyentes rechazan la autoridad bíblica, la autoridad de la Escritura? Bueno, sabemos que cuando algo no le acomoda a la persona, siempre va a tratar de escudarse, siempre va a tratar de justificarse. Y sabemos que Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy en día tenemos una iglesia antagónica, tenemos una iglesia media acomodada al sistema, ¿verdad? Una iglesia más carnal que espiritual. Y cuando nos referimos a este tipo de iglesia, no me estoy refiriendo a la congregación, en alguna iglesia o congregación, me estoy refiriendo a aquellos que se dicen ser cristianos. Por eso la Biblia nos aclara y dice que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal vana es. ¿Por qué la Biblia nos advierte o nos dice semejante cosa, amados hermanos y hermanas? Simple y sencillamente, amados, la Escritura no nos va a hablar cosas que queramos, porque mire, si la palabra nos hablara, amados amigos y hermanos, lo que usted y yo queremos escuchar, déjeme decirle, estoy sin temor a equivocarme, a decirle que todo mundo la leyera, que todo mundo la escuchara. Pero realmente Jesucristo les dijo a los fariseos, ustedes no pueden escuchar mi palabra porque mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. O sea, quiere decir que aunque los fariseos eran personas muy preparadas, muy instruidas, Jesucristo les dijo, si ustedes conocieran quién es el que está hablando con ustedes, bendito sea el nombre. O sea, los fariseos hablaban mucho de Dios, que hablaban de Dios, conocían, tenían un cierto conocimiento acerca de Dios. Pero llega Jesús y les dijo, es que si ustedes fueran de Dios, me aceptarían porque yo he salido del Padre. Entonces Jesús dijo, la palabra que yo hablo, no le hablo de mi propia cuenta. La doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces cuando Jesús hace hincapié en todo esto, el fariseo trató de deshacer la enseñanza de Jesús, de desacreditar a Jesús, de presentarlo como un falso aún delante del pueblo. Pero sabemos que Jesús siempre usó sabiduría, siempre se manejó con sabiduría. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la palabra, es el Logos encarnado, y como tal tenemos que entender, amados hermanos y hermanas, que la Escritura nos enseña, amados hermanos, que para poder entender la palabra no la tenemos que entender con la lógica. Lamentablemente hoy en día hay gente que si no entiende lo que está leyendo con la lógica no lo acepta. ¿Por qué razones? Simple y sencillamente, el ser humano es rebelde por naturaleza. El ser humano rechaza la autoridad de la Biblia porque realmente hay mucha gente
gente que quiere hacer o vivir conforme le pega su bendita regalada gana. Me acuerdo de una persona de aquí de Cuauhtémoc, una vez le dijo a una cristiana, entre comillas, le dijo: tú no eres cristiana, porque la persona se jactaba y decía que ella era cristiana de cuna, que ella había nacido en el cristianismo, pero sus frutos jamás habían sido de acuerdo a una mujer, a una sierva de Dios. ¿Por qué? Porque sí, vestía de falda, se cubría, se hacía esto y aquello, pero jamás respaldaba sus frutos a la luz de la Escritura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice la Biblia que usted y yo somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. Entonces, como cartas abiertas, la gente, el ser humano va a decir quiénes somos en realidad usted y yo. Realmente nosotros no tenemos que decir que nosotros somos algo, porque la Escritura claramente nos dice: alábete el extraño y no te lave tu propia boca. Tenemos una mañita, amados hermanos, lamentablemente, que tenemos de que estamos tan acostumbrados a hablar de nosotros mismos, del yo, del que yo hice, del que yo hago, del que yo acá, del que yo allá. Y siendo sinceros, amados hermanos, usted y yo sin Dios no hacemos nada. Entonces tenemos que entender con claridad la verdad de la Escritura, lo que la Escritura nos enseña, y saber, amados hermanos, que nosotros estamos aquí no para competir, no para discutir, no para alegar, porque la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice: ¿para qué escritura? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra. Ahora nos habla respecto para qué la Escritura. Tenemos que entender que la Escritura no es un arma de guerra para estarlo usando en contra de un hermano o de hermana, porque hay gente que usa la Biblia como si para atacar a la otra persona. Realmente Jesús le dijo a los fariseos: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque el fariseo venía a juzgar a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio, venía a apedrearla, venía a juzgarla injustamente. A lo mejor sí la habían encontrado, pero la ley demandaba que tanto la mujer como el hombre tenían que ser juzgados. Entonces Jesús dijo: bueno, ¿aquí qué está pasando? Aquí está habiendo una injusticia. Entonces, si algo tenemos que entender, por eso hay gente que no entiende la Biblia, y a veces que la gente se pone hasta a cuestionar la Biblia, porque la Biblia se tiene que entender con el conocimiento de lo alto. La Escritura no es un libro de mitos, no es un libro de cuentos. Se ha descubierto arqueológicamente que la Biblia, que todo lo que está escrito en la Biblia está respaldado tanto históricamente como, ¿cómo le llaman estos? Válgame, tiene su nombre, cuando los que van arqueológicamente, ¿verdad? O sea, que se ha descubierto que evidencias históricas de la Biblia. O sea, que lo que la Biblia menciona se ha descubierto. Por ejemplo, mucha gente me ha preguntado: oye, hermano, ¿qué pasó con el paraíso? Porque pues si el paraíso estaba un ángel, lo más probable es que el paraíso no lo haya sellado y lo haya cerrado de los ojos del hombre, porque el paraíso lo describe la Biblia donde corren los ríos. Y claramente, si usted se va al mapa y busca los ríos, ¿verdad?, donde que recorren ese estaba el paraíso, usted se va a dar cuenta que existen y que se cruzan y que pasan. Entonces esto nos da a entender que la palabra es verídica. Sabemos que, vuelvo y reitero, ¿por qué la gente no quiere, por qué la gente rehúsa creerle a la Biblia? Porque hoy en día es más fácil creerle a los libros de cuentos, a los libros de historia, de alguna, por ejemplo, si tan solo la historia de México está tan manipulada por los historiadores, pero eso no hay forma de comprobar, y aún se han comprobado por las evidencias arqueológicas también, de que no es lo que ellos decían, ¿verdad? De que este señor Miguel Hidalgo y otros no eran pues lo que según ellos decían, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos enseña, la Biblia nos enseña con claridad lo que es realmente verídico. La palabra de Dios no entra para entrar en contienda, juicio. Pero porque hoy en día mucha gente usa la Biblia para contender con la palabra. La palabra tiene un solo propósito: instruir y corregir al hombre de Dios para que sea enteramente perfeccionado para toda buena obra. Entonces, cuando alguien usa la Biblia como una herramienta de guerra, porque hay gente que piensa que la guerra es carnal y empieza a pelear y a discutir
y a un bombardeo de versículos como si la Biblia fuera para bombardearse con versículos. La Biblia es para enseñarse, para poder enseñar a la gente. Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, mucha gente, como el pueblo católico, ¿verdad?, rechaza solo escritura. ¿Por qué? Porque la sola escritura choca con muchas doctrinas que el catolicismo predica. Muchas religiones evangélicas, unicitarias, testigos de Jehová, rechazan la veracidad completa de la escritura porque no concuerda con los dogmas o con las confesiones de fe que hacen. La Biblia no tiene margen de error. Mucha gente rehúsa y dice, no, es que la Biblia fue mal traducida. Entonces, amigo, usted fue convertido, usted fue alcanzado por una Biblia adulterada, por una Biblia que ni siquiera, porque realmente todas las versiones que han sacado, como la versión de los testigos de Jehová y la nueva versión purificada que están usando nuestros amigos unicitarios, pues son versiones totalmente modificadas, acomodadas a la doctrina de la denominación o religión. Y esto conlleva a ver que las religiones pues, están haciendo Biblias, versiones bíblicas al gusto del ser humano, acomodada. Por ejemplo, hay una versión hoy en día que hace poquito me la topé y que de los comentarios, ¿verdad?, afirma que Dios creó al hombre hemofrodita, que Dios le creó al hombre, el primer hombre lo creó con los dos sexos. Cuando dice la Biblia que varón y hembra los creó, dice, porque ahí no habla de que Eva haya sido creada. Pero cuando tú te vas a la historia, te vas a dar cuenta de que Adán a lo mejor no es una historia canalizada de la Biblia, pero es una historia parte del libro de Enoc, del libro judío. Entonces, esto nos debe de entender que la Biblia es un libro de muchas enseñanzas profundas. Por eso dice la palabra que el hombre natural, o como dice la escritura más fuerte, el hombre animal no percibe las cosas que son de Dios. Por eso hay mucha gente que quiere leer la Biblia y no la entiende. Entre más lee, más se confunde, más se encierra, porque su mente todavía no entra en la mente de Cristo. Porque cuando alguien entra en la mentalidad de Cristo, déjeme decirle, dice la palabra, no necesitamos de maestros, porque la misma unción que recibimos, esa unción es la que nos capacita, la que nos enseña. O sea, la palabra dice en el profeta Isaías que el mismo Dios nos enseñaría. ¿Cómo nos enseña Dios? El Espíritu Santo. Tenemos acceso directo al Espíritu Santo, el cual nos enseña, nos redarguye, nos saca de errores. El problema, amados hermanos, de que hoy en día mucha gente va siguiendo al hombre y se va basando a las interpretaciones. Por eso mucha gente en la actualidad carece de conocimiento, porque la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y qué se trata? ¿Qué significa falta de conocimiento? Bueno, simple y sencillamente, la falta de conocimiento no quiere decir que tú eres una persona totalmente ignorante. A lo mejor conoces ciertas verdades, ¿verdad?, pero careces de toda la verdad expuesta, porque realmente, te digo, la Biblia tiene riquezas poderosas que nos pueden servir en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir como cristianos. Pero ¿por qué mucha gente no accede a ellas? Bueno, en el pasado la gente no accedía a esto porque tenía restricción, ¿verdad? Porque antes la Iglesia Católica le enseñaba al pueblo de que no podía acceder a la Escritura, que porque era algo muy misterioso, que solamente los líderes religiosos como sacerdotes, monjas y monjes podían interpretar la Biblia. Hoy en día tenemos el conocimiento que cualquier ser humano que busca a Dios en ayuno, en oración, en entrega, puede entender la palabra. El problema aquí es que mucha gente no entiende la palabra de acuerdo a lo que el Espíritu le revela, sino de acuerdo a lo que un líder, a lo que un ministro le muestra. Y esto lamentablemente pues lleva a muchos conflictos, ¿verdad?, de intereses, porque hay mucha gente, por ejemplo, los que no diezman, dice, la Biblia dice que no diezmes. Y los que diezman, sí, la Biblia dice que diezmes. Entonces hay una tremenda controversia aquí en este asunto, porque al tocar estos temas mucha gente se molesta, aunque son temas bíblicos. La persona que no diezma o la persona que no le gusta diezmar va a ser una de las personas que se van a oponer aunque la Biblia dice. Pero ¿qué pasa aquí?
La palabra de Dios nos habla claramente y nos dice que cada quien dé como propuso en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú propusiste dar el diezmo, el 10% de lo que tú ganas, bendecir un ministerio, una casa donde tú te congregas, hazlo. O sea, dice la Biblia, nadie nos prive de vuestro premio. Cada uno puede dar como propuso. Si tú propusiste en tu semana dar el diezmo, dar el 20, dar el 30%, tú tienes que darlo. ¿Por qué? Pero que nadie te intimide. Ay, es que la Biblia no dice, ay, es que esto. El problema de esa gente que siempre está tratando de juzgar, de criticar, de que los pastores asalariados y no sé qué tanto, porque es lo que me ha tocado ver, porque hay grupos específicamente dedicados para ese tipo de contiendas, ¿verdad? Realmente contender si el diezmo se debe dar o no, le puedo decir una cosa, pura pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque realmente no edifica, al contrario, estorba para el avance de la iglesia. Entonces, ¿por qué estorba? Porque realmente hay gente que de por sí poco les falta, ¿verdad? Que no les gusta apoyar y luego tú dices que no, pues imagínate. Entonces mucha gente dice, ay, es que ustedes quieren dinero. No, no se trata de que uno quiera dinero, se trata de que uno entienda y comprenda que, como Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo dice, el obrero es digno de su salario. La Biblia dice, Jesús dijo, no llevéis bolsa ni alforja porque el obrero es digno de su salario. Pablo dice que el que trabaja del altar viva del altar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como predicador, que yo como ministro tengo que vivir, que duele, porque tú no tienes la gracia, porque Dios no te ha dado el llamado. Somos un cuerpo. Si la cabeza es bendecida, el cuerpo es bendecido. Mucha gente no ha entendido, no ha comprendido. Entonces, ¿por qué mucha gente, vuelvo y reitero el tema principal, por qué mucha gente rechaza la escritura? ¿Cuáles son las razones para rechazar la autoridad bíblica para la palabra? La palabra de Dios es una fuente, que es una fuente de grandes verdades, de grandes confesiones teológicas, ¿verdad? Que realmente, aunque muchos indoctos dicen que la teología es del diablo, pues quiero decir una cosa, la teología es una herramienta, no es fundamental, pero es una herramienta para el crecimiento y el conocimiento de Dios. Sabemos que Dios se nos revela de muchas formas, dice Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en estos postreros tiempos, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. O sea, ya Dios no nos habla seguidamente por un profeta. Claro que Dios habla a través de los profetas, de los apóstoles, pero la máxima autoridad que nos ha hablado Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso la enseñanza bíblica debe estar basada, la enseñanza de cualquier ministro debe estar basada en lo que Jesús enseñó. Por eso Él dijo a los apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, no podemos imponer, no podemos mandar, no podemos agregarle ni quitarle a lo que ya está escrito. Tenemos que entender que la Biblia es infalible y que hay un juicio, que la Biblia dice en Apocalipsis que el que le quite o le ponga. Entonces, si tú le quitas hay juicio, si tú le pones hay juicio. La Biblia está completa, la Biblia no necesita que tú le estés quitando ni poniendo ni agregando. Por eso a mí nunca me ha gustado usar Biblias con comentarios. ¿Por qué? Porque cada Biblia que usa comentarios bíblicos, pues son realmente basados en lo que alguien opina o cree respecto a algo, ¿verdad? Irrespetable, por ejemplo. Yo respeto cuando alguien hace un video y lo empieza a analizar de alguna u otra manera y digo, qué bueno que pues está hablando de Dios. Pero dice Pablo, dice, hay gente que les molesta que uno hable de Dios, hay gente que les incomoda que uno hable de Dios. Y usted dirá, ¿cómo puede ser que haya cristianos que les incomode que uno hable de Dios? Sí. ¿Sabe por qué? Porque se cumple la palabra. Como no son ovejas de Cristo, la palabra que hablamos de parte de Jesús les incomoda, les molesta, les enfada, les es de carga. ¿Por qué? Porque la palabra, amados hermanos, no está acomodada al gusto del hombre. La Biblia no se puede acomodar al gusto de nadie. La Biblia se tiene que predicar tal como está, le guste a quien le guste y a quien no le guste, pues Dios lo bendiga. ¿Sí me entiende? Y hay mucha gente que sí prefiere predicar lo que la gente quiere escuchar. Y esto
Y esto pues lamentablemente se ha vuelto como que algo vicioso, ¿no se ha fijado, hermano? Porque a través de los siglos la iglesia ha carecido de fundamento, ha carecido de buenos apologistas, de buenos defensores de la fe bíblica, porque todos son defensores de una doctrina, de una dogma, pero nadie es defensor de la Biblia. Mucha gente dirá, la Biblia no tiene que ser defendida. ¿Sabe cuántas veces la han querido destruir la Biblia? No han podido, porque es la palabra de Dios. Pero dice la palabra, Miqueas o Malaquías dice que vendrán tiempos donde habrá hambre y no de comida, y sed de no de bebida. Entonces esto nos da una esperanza, ¿verdad?, de que tenemos que aprender a escudriñar las escrituras, a estudiarlas, a analizarlas, a ponerlas en práctica y saber, amados hermanos, de que nosotros estamos en una etapa de crecimiento espiritual. La Biblia dice retenerlo todo, escudriñarlo todo, retenerlo todo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero hay gente que desecha todo lo que no concuerda a lo que ellos creen. La Biblia no está para cuestionarse. Si la Biblia dice algo y lo afirma así por testimonio de los apóstoles, tenemos que creer realmente en lo que ellos predicaron. ¿Por qué? Porque ellos fueron los testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces nosotros no podemos contradecir. Si tú eres cristiano y tú crees en el testimonio bíblico, pues me parece que tienes que predicar lo que los apóstoles predicaron, no quitarle ni ponerle ideas que tú creas que ellos predicaron o que alguien te reveló. Los apóstoles predicaron y está enseñado y basado en lo que ellos predicaron, lo que ellos creyeron, la vida de la iglesia. Entonces no podemos basar la iglesia, la fe de nosotros en teorías, en interpretaciones, en que me dijeron, en que me contaron, sino más bien basar nuestras creencias realmente en lo que está basado en la escritura. Y eso quiere decir, o sea, yo como cristiano, yo como servidor de Dios, tengo que defender la fe bíblica. Pero esto ¿qué se refiere a defender? Pablo dice, contiendan ardientemente por la fe que una vez recibiste. Pero hay gente que aún usa la Biblia para contradecir otros versículos, para atacar otros versículos. O sea, piensan que la Biblia se contradice. Y por eso lo escuchan los incrédulos y se quedan en 6 de nombre. Si estos con la misma Biblia se dan topes. Porque realmente la historia de la iglesia cada vez carece más de veracidad, ¿verdad? Porque realmente no puede ser que la iglesia diga, tenemos la verdad, y nos manejamos como perros y gatos. Quien tiene la verdad tiene que demostrar la vida de la iglesia a la luz de su vida personal, su vida individual, su vida espiritual, la debe reflejar a la luz de la Biblia. Por eso la Biblia dice mirando a cara descubierta. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos mirando apariencias, ahora estamos teniendo que vivir la vida tal como es cristiano. Entonces muchas veces, amados hermanos, nuestra vida de cristianos está llena de obstáculos, llena de pretextos, llena de excusas. Y todo eso, amados hermanos, conlleva un estancamiento espiritual a la vida de cada uno de nosotros. Porque realmente el que le pone trabas a la palabra es el que se estanca. Quien le da luz verde para que la palabra siga expandiéndose, para que la palabra siga llegando a otros lugares. Déjeme decirle, amado hermano y hermano, realmente usted como cristiano, usted como servidor de Dios, tenemos el compromiso de hacer extenso y demostrarle a la gente que la palabra está viva. La Biblia dice que la palabra es una viva y eficaz, pero yo le pregunto y me gustaría ver sus comentarios, y si gusta unirse al video, ¿cuál cree usted que sea la razón por la cual la gente del mundo rechace la palabra de Dios? ¿Cuál motivo crees? Porque mire, hoy hablamos de los cristianos, pero hay mundanos, hay mundanos que rechazan. Yo le voy a decir mi punto de vista. ¿Sabe por qué? Porque los que predicamos la Biblia hemos dado muy mal testimonio. Y un día me dijo un hermano, no, cierto, sí es cierto. Jesucristo dijo que a través del testimonio la gente iba a creer en nosotros. Jesús dijo, si no creen por sus palabras, van a creer por sus obras. Entonces, tenemos que entender, amados hermanos y hermanas, nosotros somos los responsables de si realmente queremos que la gente conozca o no conozca la verdad de Dios.
si queremos que la gente siga perdida en el pecado, en sus mentiras, en sus cosas, pues hágalo imposible para que la gente pueda tener, porque la gente rechaza el evangelio a causa de nuestro mal testimonio. Usted dirá, ¿yo qué culpa tengo? Bueno, si usted está dando buen testimonio, qué bueno, lo felicito, amado hermano y hermana, porque ese es un buen trabajo. ¿Sabe por qué Dios dice que por causa del pueblo de Israel su nombre era blasfemado? Le voy a decir por qué. Porque el pueblo de Israel decían tener la verdad, tener la veracidad de la palabra, conocer la Torah, conocer los mandamientos. Entonces la gente cuando quiere hacer pecado, hacer cosas que en contra de los mandamientos de Dios, ¿en cómo puede ser posible? O sea, la gente dice, ¿cómo tú que eres cristiano, tú que esto? Y la gente se enoja. La gente se enoja porque se le cuestiona. Dice, ¿cómo tú acá y allá? Y dice uno, no, es porque... Dice, ¿cómo no me va a decir? Sí, pero acuérdate que ellos son los que van a ponernos en nosotros como lo que somos, o nos van a decir que no somos realmente cristianos. Sabemos que hay muchas cosas, ¿verdad?, que detienen a la gente para acercarse a Dios. Una de las trabas grandes es cuando nosotros mismos, como iglesia, le estorbamos. Hay gente, como Jesús le dijo a los fariseos tremendos, ustedes no entran al cielo ni dejan entrar. Así hay gente en la actualidad que no entran al cielo ni dejan entrar porque su hipocresía, porque su doble moral, porque su golpe de pecho, piensan que los van a justificar delante de Dios. Amigo y hermano, no queramos engañarnos a nosotros mismos. Acordémonos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre se sembrare, eso segará. Hay mucha gente que se mantiene juzgando, criticando, señalando a terceras personas, diciendo que tú es mal, es que yo, es que aquí, que allá, y usando la misma Biblia para condenar al mismo hermano. ¿Usted cree que eso sea correcto, hermano? Usar la Biblia para condenar a su prójimo. Realmente la Biblia es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces dice la Biblia, tú que eres espiritual, ¿cuál es el deber del espiritual? ¿Sabe cuál es el deber de la persona que es espiritual? A ver si hay un poquito de conocimiento de nuestros hermanos de este grupo y participan, porque parece que están muy callados. ¿Cuál es la evidencia de una persona espiritual? Que critica, que juzga, que señala, que se la pasa hablando y murmurando de todas las personas menos de él. ¿Sabe cuál? De que cuando ve al caído lo levanta, y cuando comete un error sabe reconocerlo y pedir perdón y misericordia. Pero realmente el falso espiritual, ¿sabe qué hace siempre? No, yo soy perfecto, yo no cometo errores. No, yo soy un cristiano de renombre. Ah, sí, usted es un cristiano de renombre. ¿Quién lo conoce el hombre? Y mucha gente se enoja ahí, hermano, pues es que tenemos que ser vistos por los hombres. Jesús dijo, si fueran del mundo, el mundo los oiría. Pero por cuanto no son del mundo, el mundo no los escucha. Tenemos que entender esto con claridad, amado amigo y hermano. La gente está rechazando la palabra por culpa de nosotros como cristianos. Porque es por nosotros que la gente puede acercarse a Dios, y es por nosotros y por nuestra actitud que la gente se retira, amados hermanos. Yo sé, amado hermano, que a veces es difícil aceptar, reconocer cuando riega, pero que es de hombres espirituales reconocer cuando la regamos, cuando cometemos un error. Pero realmente, oiga, hoy en día tenemos un terrible actitud dentro de la gente, que se sienten tan perfectos, ¿verdad? Que piensan que ellos no pecan. Juan dice, el que dice que no tiene mentira, a sí mismo se engaña. Entonces, ¿cómo que a sí mismo se engaña? Sí, porque realmente todos mentimos, todos pecamos, todos fallamos. Eso dice la palabra, sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Entonces, esto a veces no, como que no concuerda con la doctrina que llevamos, y a veces somos como los religiosos, somos como el fariseo que se la pasa viendo los errores del prójimo. Por eso Jesús dijo, lo hartaron a Jesús y le dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, porque realmente, amado hermano, hay mucha gente que quiere aparentar, y realmente, amigo y hermano, no se trata de aparentar, se trata de ser luz en medio de las tinieblas, se trata
de poder participar, hermano, de las obras de la luz, no de las tinieblas. Entonces, a veces, hermano, como somos más tinieblas, nos duele cuando la palabra nos reprende de las obras infructuosas de la carne. Y yo sé que por esto muy poca gente participa, muy poca gente le da like al video, porque sé que mucha gente nada más le gusta estar siendo, que les hablen, gloria a Dios, que les hablen lo que quiere escuchar. Entonces la gente está encantada de la vida. La gente, si usted le dice que Dios le va a prosperar, que Dios le va a bendecir, la gente le aplaude, la gente le comenta, la gente se une. Pero cuando cuando le hablamos de por qué mucha gente rechaza la verdad de la Biblia, como que se hacen ciegos, sordos y mudos. ¿Por qué se hacen ciegos? Porque realmente la palabra no haya cabida en ellos. Tratan de poner la Biblia como un fundamento de su fe. Y que bueno, felicito que haya gente, aquellos hermanos, porque sé que así como hay malos cristianos, también habemos buenos hombres de Dios, buenas mujeres de Dios que están llevando el buen camino, ¿verdad? Y pues sobre todo, hermanos, sabemos que aquí perfectos no hay uno. Entonces, si tú eres espiritual y ves a tu hermano que comete un error, que falla, que comete algún pecado, mi deber, ¿cuál es? ¿Tu deber cuál es, hermano? De acuerdo a la Biblia, exhibirlo, hablar a las espaldas, quererlo difamar, ¿cuál es tu deber? El deber de la iglesia, como bíblicamente, porque es la Biblia, dice restaurar, levantar al caído, orar por los que os persiguen. Entonces, esta es la verdadera labor que la iglesia se ha olvidado. Conoce muchos textos, amigo y hermano, pero no los vive. O sea, ¿qué se trata? Ser como címbalos razonantes, que lo único que repiten es lo que les enseñan en la iglesia. Pero pregunto, amado hermano y hermana, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida y llevar esto a un nuevo nivel de gloria? Y que la gente que nos rodea, la gente que nos sigue, la gente que de alguna u otra manera está en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, puedan ser impactadas por el poder de Dios. O queremos seguir que la gente siga rechazando la Biblia, el poder de la palabra. La gente se hace la víctima. Oye, ¿por qué me rechazan? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué aquello? Yo le digo a los hermanos, ¿quieres que te acepten? Acuérdate que el mayor testimonio no es el que hables, sino es el que demuestres. Entonces no se trata, amados hermanos, de lo que tú o yo digamos, se trata de lo que realmente la palabra respalda. Entonces todo esto lleva un tremendo conflicto de intereses, ¿verdad? Porque hay gente muy interesada que tanto tienes, tanto vales, no tienes nada, nada vales. Entonces todo esto lleva a cabo un gran peligro a la vida espiritual de todos los cristianos, de todos los que me están escuchando. ¿Por qué? Porque si tú estás acercándote a un lugar donde te hacen cosquillitas en el oído, cuidado, hermano, cuidado, hermana. ¿Por qué? Porque parece que mucha gente está acomodada donde está, y qué bueno. Si usted dice, yo estoy muy bien aquí y pues aquí nadie me mueve, qué bueno, hermano, lo felicito. Siga ahí donde está, trate de florecer, trate de resplandecer, trate de que la gente conozca a Dios a través de sus obras, trate de que la gente pueda reconocer que verdaderamente usted es un hijo, un siervo de Dios. No tratemos de impresionar a nadie, hermanos, porque podemos engañar al hombre, podemos presentarle nuestra mejor cara al ser humano, pero acuérdese, el único que nos conoce es Dios. Entonces no queramos, hermanos, darnos golpes de pecho, seamos transparentes, vivamos la vida en Cristo como Él la demanda. Mi recomendación en esta tarde, amados hermanos, noche, haciendo las 11 con 8 minutos, es de que para los que van a ver este video hasta el final, que vean, hermano, y participen en el grupo. Amén, bendiciones. Déjenos sus comentarios. Si se quiere suscribir a nuestro canal de YouTube, Ministerio León de Judá y Apóstol Leí Durán Rodríguez. Estos son mis dos canales de YouTube. Si gusta suscribirte, activar campanita, que te lleguen notificaciones, adelante. Tengas buenas noches, bendiciones y hasta el próximo video. Si alguien de los hermanos, hermanas quiere compartir con su servidor algún tema en vivo, estamos para servirles. Soy el dueño y administrador de este grupo. Bendiciones, que tengan un excelente